Y si te dijera que tus pensamientos nunca fueron privados, que cada emoción, cada intención, se propaga como una onda invisible, vibrando más allá de tu piel, entrando y saliendo de ti, como si formaras parte de un océano que piensa. No es filosofía mística, es física en movimiento, literalmente. Imagina, solo por un instante, que el universo entero es un instrumento musical, un violonchelo infinito, cuyas cuerdas son la materia, la energía, y cuya melodía es el tiempo. Cada átomo vibra como una nota, cada pensamiento es una resonancia, y cada emoción, un acorde que tiembla en el aire invisible del espacio. Y ahí estás tú, una cuerda más en esta sinfonía cósmica. No una cuerda cualquiera, claro, sino una que a veces se tensa de más cuando la vida aprieta, y otras que vibra con tanta pasión que el universo entero parece escuchar. Bentov decía que todo lo existente oscila. Nada está quieto, ni la materia, ni la mente, ni siquiera el silencio. El silencio, y esto es curioso, no es la ausencia de sonido, sino el sonido tan perfecto, tan armónico, que nuestros oídos no pueden distinguirlo del vacío. Y la física cuántica nos lo susurra desde hace décadas. La realidad no está hecha de cosas, sino de vibraciones. Las llamadas cuerdas subatómicas son, según los teóricos, filamentos diminutos de energía vibrante. Cada vibración determina lo que percibimos como una partícula, un átomo o incluso una fuerza. En otras palabras, el universo no está hecho de materia, sino de música. Si cambias la nota, cambias la forma. Si cambias la vibración, cambias la realidad. Tan simple, tan abrumador. Y aunque pueda sonar místico, es pura física. Cada electrón oscila, cada célula resuena, cada corazón late con una frecuencia única. Somos, literalmente, una orquesta de vibraciones que se interpreta a sí misma. Lo fascinante, y un poco divertido, es que muchos creen que son independientes, que viven su propia canción aparte del resto, pero la verdad es que nadie toca solo. Cada acción, pensamiento o emoción genera una onda que viaja por el campo, choca con otras y forma patrones de interferencia. Así, tu mal humor matutino puede estar influyendo sutilmente en la nube de pensamientos de alguien al otro lado del planeta. No porque seas poderoso, sino porque estás conectado. Y si eso te suena exagerado, piensa en cómo un mensaje de texto puede arruinarte el día. Eso también es vibración, solo que en versión digital. Entonces también debo decir que los antiguos sabían algo que la ciencia moderna empieza a redescubrir. El sonido fue la primera manifestación de la creación. En el principio era el verbo, dice el Génesis. Los Vedas lo llaman Om, los egipcios lo representaban como una vibración divina. Y no es casualidad que todas las culturas místicas asocien el sonido con el origen, porque el sonido es vibración, y la vibración es la raíz de toda forma. Bentov solía decir que la conciencia es la melodía que emerge cuando la materia vibra con suficiente coherencia. Es decir, cuando la energía se organiza tan bien que empieza a escucharse a sí misma. Respira, cuenta hasta 3 y visualiza el universo como un estanque, infinito. Tú lanzas una piedra, tu pensamiento, y se expanden ondas que viajan hacia todos los puntos del espacio. Sí, otra persona lanza su piedra al mismo tiempo, sus ondas se cruzan con las tuyas. Y si las frecuencias coinciden, en vez de anularse se amplifican. Eso, en términos humanos, es cuando conoces a alguien y piensas, no sé por qué, pero siento que lo conozco de toda la vida. Y si no coinciden, bueno, ya sabes lo que se siente cuando hablas con alguien que parece tener el alma en otra estación de radio. Tu cuerpo es una orquesta. Literalmente. Cada órgano vibra en una frecuencia diferente. El corazón late en ritmo constante. El cerebro produce ondas eléctricas. Las células se comunican mediante pulsos electromagnéticos. Y cuando todo funciona en coherencia, te sientes ligero, lúcido, conectado.
Pero cuando una parte se desafina, la orquesta entera se descompone. Es el equivalente biológico de tener una cuerda floja en un violín. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de este valioso contenido. ¿Has notado que cuando estás nervioso, tu respiración se acelera, tu estómago se cierra y tu mente se llena de ruido? Eso es descoherencia vibracional. Tu cuerpo está intentando tocar 3 partituras distintas al mismo tiempo. Y no importa cuánta meditación hagas, si no te afinas, solo estás tocando ruido bonito. Por eso Bentov insistía tanto en la quietud vibracional. Momentos donde el cuerpo, la mente y el corazón entran en la misma frecuencia. En ese punto, el ser humano se vuelve un instrumento perfectamente afinado con el cosmos. ¿Nunca te ha pasado que piensas en alguien y justo te escribe? ¿O que escuchas una canción triste y de repente te acuerdas de una persona específica? No es casualidad, es resonancia. Cuando 2 sistemas vibran en frecuencias similares, se afectan mutuamente, aunque estén separados por distancias enormes. Eso explica por qué hay personas con las que sientes química y otras que simplemente generan interferencia. Y no se trata de energía mágica o intuición paranormal. Se trata de física básica, ondas que se cruzan. A veces hacen sinfonía, a veces ruido. Por eso conectar con alguien no tiene tanto que ver con hablar mucho, sino con vibrar parecido. Hay conversaciones que duran 5 minutos y dejan un eco para toda la vida, y otras que duran horas y no resuenan ni un segundo. Ahora imagina que estás sentado en un laboratorio. A tu alrededor, pantallas, cables, electrodos, un silencio casi quirúrgico frente a ti. Un científico ajusta un monitor que muestra las ondas cerebrales de 2 personas. Ambas están en habitaciones separadas, incluso en edificios distintos, y sin embargo, algo extraordinario empieza a ocurrir. De pronto, una imagen aparece en la pantalla de la primera persona. Su cerebro reacciona. Picos eléctricos, pulsos rítmicos, y al mismo tiempo, el cerebro de la segunda persona, ubicada a kilómetros de distancia, refleja un patrón idéntico. No hubo cables, ni señales, ni palabras. Solo un pensamiento compartido en el vacío. Bienvenido al experimento invisible, esa frontera donde la ciencia empieza a rozar lo que los antiguos llamaron alma y lo que la física moderna se atreve a llamar campo cuántico. Estos estudios se han repetido una y otra vez, en distintas universidades y con distintos métodos. El fenómeno es tan desconcertante que algunos científicos intentan explicarlo con teorías extravagantes, otros simplemente prefieren no hablar de ello. Porque claro, si admites que 2 cerebros pueden sincronizarse sin contacto físico, tienes que admitir que la mente humana no está confinada dentro del cráneo. Y eso, en el mundo científico, es como decir que el gato de Schrödinger no solo está vivo, sino que además baila salsa cuando nadie lo mira. Pero los resultados son consistentes. Cuando 2 personas están emocionalmente conectadas, o cuando comparten una intención profunda, sus ondas cerebrales pueden entrar en sincronía, aunque estén separadas por miles de kilómetros. Isaac Bentov lo llamaba sincronía vibracional, un estado donde 2 sistemas entran en resonancia y comienzan a intercambiar información sin contacto. A simple vista, podría parecer magia, pero no lo es. Es coherencia. Cuando 2 sistemas vibran en la misma frecuencia, sus ondas dejan de ser independientes y forman una sola estructura de información. Imagina 2 guitarras colocadas frente a frente. Si tocas una cuerda en la primera, la segunda empezará a vibrar por sí sola, aunque nadie la toque. Esa es la ley de la resonancia. Ahora sustituye la guitarra por tu cerebro, y la otra guitarra por el cerebro de alguien más. Lo que las une no es un cable, ni una señal electromagnética clásica, sino el campo de conciencia compartida, ese océano invisible donde todos los pensamientos flotan. Y aunque no podamos verlo, sí podemos sentirlo. ¿Nunca te ha pasado que estás pensando en alguien y justo esa persona te llama o te escribe? O que sueñas con un familiar y al día siguiente te dice, anoche soñé contigo. No es casualidad, es sincronía vibracional espontánea. Y sucede más a
menudo de lo que creemos. Por eso lo más interesante de estos experimentos es que la distancia no parece importar. Puedes tener a una persona en Nueva York y a otra en Tokio, y aún así, sus patrones cerebrales pueden reflejarse entre sí. Esto rompe completamente nuestra idea tradicional de comunicación, porque implica que la conciencia no viaja como una señal de radio, sino que ya está en todas partes. Es como si las mentes humanas fueran ventanas de un mismo edificio. Hay que enviar el mensaje de una ventana a otra. El aire que circula es el mismo. Bentov decía que la conciencia es un campo unificado, y el cerebro actúa solo como un modulador, una antena que sintoniza y traduce la información de ese campo. Y, claro, si lo pensamos así, la telepatía deja de ser un fenómeno paranormal y se convierte en un fenómeno natural, solo que no habíamos leído el manual de uso. Y en los años 70, el Instituto de Ciencias Noéticas, creado por astronautas de la NASA, porque al parecer, después de ver la Tierra desde el espacio, te vuelves filósofo sí o sí, empezó a investigar este tipo de sincronías. Usaron cámaras aisladas, campos electromagnéticos controlados y voluntarios que no tenían contacto físico alguno. En uno de los experimentos, un participante debía observar imágenes intensamente emocionales, guerras, nacimientos, desastres naturales, mientras otro, a distancia, permanecía en reposo. Los monitores mostraron que los cerebros de ambos reaccionaban de forma casi idéntica, y no solo eso, sus ritmos cardíacos también comenzaron a alinearse como si el corazón de uno marcara el pulso del otro. Lo más fascinante fue que el efecto aumentaba cuando ambos se conocían o tenían una conexión afectiva previa, así que si alguna vez sentiste el corazón acelerarse cuando alguien especial pensaba en ti, quizá no fue imaginación, quizá fue física del alma. Para Bentov, estos experimentos no eran una rareza, sino una consecuencia inevitable de cómo funciona el universo. Decía, la materia no está separada de la conciencia. La conciencia es el tejido del cual la materia emerge. Lo que los científicos estaban observando no era comunicación entre cerebros, sino un recordatorio de que la mente es un fenómeno colectivo. Cada pensamiento, cada emoción, es como una gota en un océano vibrante. Y cuando una gota se mueve, todas las demás sienten la onda. Así que sí, cuando tu abuela siente que algo te pasa antes de que la llames, no es intuición de madre o magia ancestral, es física avanzada con delantal de cocina. Bentov sostenía que esta conexión puede entrenarse, que si aprendes a silenciar el ruido interno, tu sistema vibracional entra en coherencia con el campo y comienzas a percibir las ondas de información que normalmente pasan desapercibidas. Los meditadores avanzados, los místicos, los músicos y hasta algunos enamorados logran ese estado sin buscarlo. Cuando te sientes profundamente conectado con alguien o con el todo, tu cerebro y tu corazón entran en lo que Bentov llamaba estado de resonancia universal. En ese punto, el cuerpo se convierte en una antena viva, y las ideas, emociones y percepciones viajan sin necesidad de palabras. ¿Has notado que, cuando dos personas están muy en sintonía, pueden leerse sin hablar? Eso no es una coincidencia romántica. Es un experimento invisible funcionando a escala cotidiana. Sin embargo, cada uno de nosotros es una especie de nodo dentro de un tejido energético mayor. Cuando piensas, vibras. Cuando sientes, modulas. Cuando amas, expandes el campo. Y ese campo, que Bentov describía como un entramado de ondas coherentes, no pertenece a nadie. Es de todos. Vivimos inmersos en él como peces en el agua, aunque no solemos darnos cuenta hasta que algo nos sacude. El problema es que vivimos tan distraídos, tan ensordecidos por pensamientos y estímulos, que no escuchamos la música de fondo. Pero cuando callas, cuando respiras y te aquietas, el ruido se disuelve, y percibes ese tejido sutil que conecta todo. En ese instante, entiendes que la soledad es solo una ilusión acústica. Durante mucho tiempo creímos que el corazón era solo una bomba, una especie de pistón biológico que trabajaba sin descanso, empujando sangre por todo el cuerpo como un obrero incansable. Y sí, es un obrero, pero también es un poeta, porque además de mover la vida, la siente.
Y lo curioso es que la siente antes de que el cerebro la entienda. La ciencia moderna ha empezado a confirmar lo que las antiguas tradiciones ya intuían, que el corazón no solo late, sino que piensa, percibe y se comunica. Tiene su propio sistema nervioso, con decenas de miles de neuronas, una red capaz de procesar información, recordar experiencias e incluso influir en las decisiones del cerebro. O sea, el corazón no es un simple subordinado del sistema nervioso. Es como el gerente espiritual del cuerpo, el sabio silencioso que deja que el cerebro crea que manda porque sabe que discutir con un racionalista nunca lleva a nada. El corazón genera el campo electromagnético más poderoso del cuerpo humano, 5000 veces más fuerte que el del cerebro, y lo suficientemente amplio como para extenderse varios metros alrededor de ti. Ese campo es dinámico, sensible y completamente interactivo. Responde a tus emociones y al mismo tiempo afecta las de quienes te rodean. Tu corazón emite literalmente un patrón energético que los demás pueden sentir, aunque no lo sepan. Cuando estás en calma, las personas lo perciben. Cuando estás tenso, también. Y si estás enamorado, bueno, ahí ni hablar. El corazón emite tantas frecuencias que podría alimentar una pequeña ciudad. Ese campo es tan sutil como real, y funciona como un lenguaje silencioso entre seres humanos. Nos comunicamos sin palabras a través de él. Por eso a veces alguien entra en una habitación y se siente alivio, o, en cambio, entra otra persona y todo el aire parece ponerse espeso. No son las feromonas. Es el campo del corazón, actuando como una antena biológica, leyendo y transmitiendo información emocional. Y cuando sentimos emociones elevadas, gratitud, amor, compasión, serenidad, el ritmo del corazón se vuelve armónico, coherente, fluido. Las ondas cardíacas se sincronizan con las del cerebro, y todo el sistema nervioso entra en equilibrio. Esa sincronización no solo te hace sentir mejor, también mejora la claridad mental, la creatividad y la intuición. El Instituto HeartMath lo ha demostrado con décadas de investigación. Cuando una persona entra en lo que llaman coherencia cardíaca, su campo energético influye positivamente en los demás. Literalmente, un corazón calmado puede calmar otro. Y no necesitas ser un maestro zen para lograrlo. Basta con respirar conscientemente, llevar la atención al centro del pecho y evocar una emoción genuina de gratitud o amor. En segundos, el ritmo cardíaco cambia, y el cuerpo entero responde como si una orquesta invisible se hubiera afinado. Vivimos en una sinfonía de interferencias. Una orquesta global, donde todos tocan su propio instrumento, pero nadie parece haber visto la partitura. El ruido del mundo no solo está afuera, también está dentro de nosotros. Es ese zumbido constante de pensamientos que no paran, esa necesidad de revisar el teléfono cada 3 minutos, ese impulso de llenar cada silencio con algo, cualquier cosa. Y lo curioso es que nos acostumbramos a ello, tanto que cuando el ruido desaparece, nos sentimos incómodos, como si el silencio fuera un extraño al que no sabemos mirar a los ojos. Empecemos por fuera. Vivimos inmersos en una sopa electromagnética, ondas de radio, Wi-Fi, notificaciones, anuncios, vibraciones, luces, sonidos, información que no pedimos pero que se cuela igual que un vecino indiscreto por la ventana del alma. Cada día somos bombardeados con más estímulos de los que una mente medieval recibiría en toda su vida. Y aunque el cerebro humano es asombrosamente adaptable, no fue diseñado para procesar tal sobrecarga. Así que hace lo que puede, filtra, simplifica, y cuando no puede más, se satura. El resultado, ansiedad, dispersión, cansancio invisible. No porque la vida sea difícil, sino porque tenemos demasiadas pestañas abiertas en el navegador de la mente. Y como si fuera poco, el corazón, ese sabio electromagnético que intenta mantenernos en coherencia, recibe ese caos y trata de compensarlo, como un DJ espiritual intentando mezclar 40 canciones distintas a la vez. Spoiler, no siempre suena bien, pero el ruido más ensordecedor no es el de afuera, es el de adentro. Son los pensamientos repetitivos, las preocupaciones en bucle, las historias que inventamos sobre lo que podría pasar y nunca pasa.
El ruido mental es un eco constante que ocupa el espacio donde podría habitar la intuición. Y no solo eso, interrumpe la conexión entre el corazón y la conciencia. Imagina que el corazón intenta emitir una señal clara, una frecuencia suave y coherente, pero la mente está gritando encima. ¿Y si sale mal? Si me juzgan. ¿Y si no soy suficiente? Así, la vibración se distorsiona, como una radio mal sintonizada. El mensaje del alma se pierde entre interferencias, y entonces decimos, no escucho a mi intuición. Claro, ¿cómo vas a escucharla si tienes el volumen del ego en máximo? En el pasado, el ser humano encontraba silencio en la naturaleza, en la noche, en los rituales, en los templos o simplemente al observar el fuego. Hoy, hasta el fuego viene con publicidad. Compra tu chimenea inteligente con conexión Bluetooth. Nos desconectamos del ritmo naturally, nos enchufamos a un flujo constante de estímulos que no dejan espacio al vacío. Pero el vacío, paradójicamente, es el lugar donde habita la conciencia. Sin espacio interno, no hay percepción profunda. Sin silencio, no hay sabiduría. El ruido mental no solo nos distrae, también nos desintoniza del campo que nos rodea. Porque el universo, como toda buena frecuencia, no grita, susurra. Y para escucharlo, hay que afinar el oído interno. A veces, entender el universo no requiere telescopios, sino buen oído. Itzhak Bentov, aquel ingeniero místico de espíritu curioso y bigote cósmico, no solo escuchó los latidos del corazón, los midió, los sintió y los traducía en geometría. Mientras otros buscaban la iluminación en los Himalayas, Bentov la encontraba en el laboratorio. Entre cables, osciloscopios y diagramas, descubrió algo que hoy la ciencia todavía intenta comprender. Que el cuerpo humano es un instrumento de resonancia, diseñado para dialogar con el universo, y su método, si es que puede llamarse así, no era una técnica secreta ni una práctica mística exclusiva. Era una forma de observar, de mirar el cuerpo y la conciencia como dos caras de la misma ecuación. Bentov no separaba lo espiritual de lo físico. Para él, eran el mismo fenómeno visto desde distintos ángulos de frecuencia. Imagina tu cuerpo como un complejo circuito eléctrico. El corazón genera un campo electromagnético. Los vasos sanguíneos actúan como cables conductores, y el cerebro, ese centro de operaciones luminoso, recibe y modula las señales. Cada pensamiento, emoción y respiración modifica el patrón de corriente que fluye en ti. Y aquí viene la genialidad de Bentov. Dijo que esa corriente no se detiene en el cuerpo, no termina en la piel, se expande en ondas hacia afuera, como las vibraciones que deja una gota al caer en un lago. Y justo aquí, la mayoría ya se habría ido a otro video, pero tú no. Tú llegaste hasta este punto donde la mente se detiene y empieza a escuchar. Escribe abajo, estoy en la onda, porque si estás aquí, ya estás dentro del campo. Los demás lo verán más tarde, cuando tú ya estés vibrando en otra frecuencia. Porque tus pensamientos, literalmente, dejan huellas en el campo cuántico. Tus emociones crean geometrías vibracionales, y tu coherencia interna determina si ese patrón se armoniza o se distorsiona. En su libro Stalking, The Wild Pendulum, persiguiendo el péndulo salvaje, Bentov describe el cuerpo como un sistema de oscilaciones armónicas, donde cada parte vibra en sincronía con las demás, y el corazón actúa como el metrónomo maestro. Cuando el corazón late en coherencia, es decir, en un ritmo armónico, suave y estable, todo el sistema se ordena. El cerebro entra en fase, las ondas cerebrales se estabilizan, y la conciencia se expande. Bentov descubrió que durante la meditación profunda, el cuerpo entero empieza a generar una onda estacionaria, una vibración tan estable que resuena con la estructura misma del espacio-tiempo. En palabras simples, cuando entras en coherencia, el universo te escucha mejor, y cuando te escucha, responde. Su analogía favorita era la del péndulo. Para Bentov, la conciencia humana oscila constantemente entre el mundo físico y el campo de la potencialidad. Cada pensamiento, cada respiración, es un movimiento del péndulo hacia un lado y hacia el otro. Cuando la mente está dispersa,
El péndulo se agita, pierde ritmo. Pero cuando logras entrar en silencio, ese silencio real, no el de modo avión, el péndulo se estabiliza. Y de pronto accedes a una frecuencia más alta de percepción. En ese punto, la conciencia se expande más allá del cuerpo. Tu sensación de yo deja de ser locally, empieza a reconocerse como parte del todo. ¿Y qué pasa cuando muchas personas logran ese estado al mismo tiempo? Según Bentov, el campo planetario se armoniza, como si la humanidad entera estuviera afinando un gigantesco instrumento cósmico. Sí, literalmente decía que la meditación colectiva puede alterar la resonancia del planeta. Y hoy, estudios del Instituto HeartMath parecen confirmarlo. O sea, el tipo estaba décadas adelantado y con sentido del humor. Bentov no veía la meditación como algo místico, sino como un proceso biofísico medible. Decía que al meditar, el movimiento del corazón y el flujo sanguíneo generan microvibraciones que recorren el cuerpo y resuenan en la cavidad craneal. Esa vibración rítmica, parecida a un tambor interno, actúa como un mecanismo de retroalimentación entre el cuerpo y la conciencia. Cuando el sistema entra en equilibrio, el cerebro recibe una señal coherente desde el corazón, y la percepción se amplifica. De pronto sientes esa expansión, esa sensación de flotar, de ver desde fuera, de entender cosas sin pensarlas. No es magia, es física vibracional. Bentov lo llamaba la sintonización del instrumento biológico. Y lo más hermoso es que todos la poseemos, solo que la mayoría nunca leyó el manual de uso. Uno de los postulados más fascinantes de Bentov es que la conciencia no se genera en el cerebro. El cerebro es solo el receptor, como la radio que capta una señal. La verdadera emisión, la conciencia, vibra desde un campo universal más amplio. Nosotros somos antenas biológicas, y el corazón es la antena maestra. Cuando sientes gratitud, amor o paz, tu frecuencia cardíaca se vuelve más coherente, y por tanto, tu antena capta mejor la señal de lo divino. Cuando vives en estrés o miedo, el ruido interno distorsiona la sintonía, y entonces dices, Dios no me escucha. Pero la pregunta sería, ¿estás transmitiendo en su frecuencia? ¿O sigues en modo interferencia? Bentov tenía algo que pocos místicos tienen: sentido del humor. Decía que si la evolución del universo fuera una sinfonía, los humanos seríamos los músicos que aún están afinando sus instrumentos. Y a veces desafinamos tan fuerte que hasta los ángeles se tapan los oídos. Bromeaba diciendo que el cuerpo humano es una máquina biológica de aprender, que el alma alquila temporalmente para experimentar la realidad tridimensional, y que si alguna vez te sientes perdido, tranquilo, solo significa que la señal está débil. Apaga un rato el ruido, ajusta el dial, y el universo volverá a transmitirte en alta definición. Entonces, ¿cuál es el método real de Bentov? No es una técnica, sino una comprensión, un proceso de afinación consciente entre cuerpo, mente y campo. Podría resumirse así: siente tu cuerpo como una antena viva. Observa tus pulsos, tus respiraciones, tus microvibraciones. No intentes controlarlas. Escúchalas. Respira hasta que el corazón y la mente se sincronicen. No es forzar el silencio, sino dejar que el cuerpo entre en ritmo. Es el silencio que ocurre cuando el instrumento ya está afinado. Percibe la expansión. Cuando el péndulo interno se estabiliza, la conciencia se vuelve holográfica. Ya no observas desde el cuerpo, observas desde el campo. Integra. Lleva esa coherencia a lo cotidiano. Camina, come, conversa, pero desde esa frecuencia. Porque el verdadero experimento de Bentov no estaba en el laboratorio, sino en la vida diaria. El método de Bentov no es un dogma, es una invitación a entender que la conciencia no está en la cabeza, sino en el ritmo del corazón, que el cuerpo es un instrumento de resonancia interdimensional y que la iluminación no se alcanza huyendo del mundo, sino comprendiendo su vibración. Su trabajo fue tan adelantado que muchos lo consideraron excéntrico, pero hoy su visión inspira desde la neurocardiología hasta la física del vacío cuántico. Y quizá, si Bentov estuviera vivo, diría algo así: si quieres conocer el universo,
No mires las estrellas. Escucha tu corazón, porque él vibra con la misma cuerda que las galaxias. Cada célula es una pequeña estación receptora, y cuando todas vibran al mismo ritmo, la información viaja sin interferencia. Tu atención es el interruptor, tu intención, la frecuencia. Tu emoción, el modulador. Cuando estos tres se alinean, te conviertes en un nodo consciente de la red infinita del universo. Y entonces, lo invisible se vuelve perceptible. Dicen que el tiempo es oro, pero Bentov pensaba distinto. El tiempo es vibración organizada. Y si logras organizar 5 minutos de tu vida, puedes literalmente recalibrar tu campo energético y sintonizarte con la frecuencia universal. Sí, solo 5 minutos. Ni una hora de yoga, ni 40 días en el desierto, ni ese retiro donde solo se come aire y se medita mirando una pared. 5 minutos. Pero, y aquí está el truco, deben ser 5 minutos de verdad. No 5 minutos mirando el reloj mientras tu mente hace listas de supermercado. Bentov decía que el universo tiene un lenguaje propio, el ritmo, y que el corazón, si se le permite, puede enseñarte a hablarlo con una fluidez que ni Google Translate podría traducir. El ritual no tiene velas, ni incienso, ni cánticos sánscritos imposibles de pronunciar. No hace falta vestirse de blanco, ni fingir que eres más espiritual que tu gato. Solo hace falta detenerte. Pero detenerse, en serio, es un arte, porque detener el cuerpo es fácil. Detener la mente, bueno, eso ya es otro nivel del videojuego de la conciencia. Bentov proponía un ejercicio tan simple que parece una broma cósmica. Siéntate o recuéstate. Relaja el cuerpo como si fueras una antena que se suelta y permite que la respiración encuentre su propio compás. No la fuerces, no la cuentes, no la manipules. Déjala que se acomode, como un gato buscando la posición perfecta sobre el sofá del universo. En ese momento, el corazón comienza a marcar su ritmo natural y el cuerpo entero entra en una especie de modo de sincronización biocuántica. La mente, acostumbrada al ruido, se sorprende. Empieza a escuchar su propio silencio, ese zumbido sutil que siempre estuvo ahí pero que la prisa había ocultado. Y en ese silencio, algo cambia. No es místico, no es dramático, no suena una campana celestial, aunque a veces lo parece. Es solo una sensación clara, profunda y tranquila de estar en sintonía, como si el universo exhalara contigo. Durante esos 5 minutos, el corazón no solo late, dirige una sinfonía electromagnética. Cada pulsación genera ondas que se propagan a través del cuerpo, y esas ondas comienzan a ordenar el caos interno. El Instituto HeartMath lo ha confirmado décadas después de Bentov. Cuando el corazón entra en estado de coherencia, el sistema nervioso, el cerebro y hasta las células entran en un baile armónico que puede medirse. Bentov lo explicaba así: el corazón es como un metrónomo cósmico. Cuando late en armonía, el universo sigue el compás. Por eso en este ritual no se trata solo de relajarte, se trata de recalibrarte. Tu frecuencia cardíaca se convierte en la batuta de una orquesta invisible y poco a poco, tus pensamientos, esas trompetas desafinadas de la preocupación, empiezan a tocar al mismo ritmo. Durante esos 5 minutos, suceden cosas curiosas. Tu respiración se alinea con tu pulso. Tu cerebro empieza a emitir ondas alfa, las mismas que aparecen en estados de meditación profunda o creatividad elevada. El cuerpo entra en lo que Bentov llamaba modo resonante. Las células, literalmente, vibran con más coherencia. El campo electromagnético del corazón se expande y comienza a interactuar con el campo que lo rodea. Es como si una piedra hubiera caído en el lago del universo y tú fueras el centro de las ondas. Y aquí viene lo fascinante. Esas ondas no solo afectan tu entorno, también son leídas por el campo universal. Cada emoción, cada pensamiento, es como una instrucción energética que el universo interpreta como: ah, esto es lo que estás vibrando. Perfecto. Te mando más de eso. Por eso Bentov decía que 5 minutos de coherencia equivalen a horas de ruido disipado.
No es el tiempo lo que importa, sino la calidad vibracional de ese tiempo. Si practicas este ritual todos los días, no esperes fuegos artificiales o que aparezca un gurú flotando en tu habitación. Si eso pasa, llama a alguien. El cambio es más sutil, pero mucho más poderoso. Primero, notarás que reaccionas distinto. Donde antes te alterabas, ahora observas. Donde antes querías tener la razón, ahora te interesa tener paz y, poco a poco, la vida comienza a responder de otra manera. Personas, situaciones y sincronicidades empiezan a aparecer con una precisión inquietante. No porque el universo mágicamente haga tus deseos realidad, sino porque tú entras en fase con el flujo de información universal. El campo ya no necesita gritarte las lecciones, porque por fin aprendiste a escuchar el susurro. Claro, llegar a ese punto no siempre es glamuroso. Los primeros intentos pueden parecer un sketch espiritual. Cierras los ojos, intentas respirar profundo y tu mente empieza. Apagué la estufa. ¿Por qué el silencio suena tan ruidoso? ¿Esto está funcionando o ya me iluminé y no me di cuenta? Tranquilo. Eso también forma parte del proceso. La mente no sabe cómo quedarse quieta, porque lleva años con el pie en el acelerador. Pero cuando logras esos 5 minutos de quietud real, pasa algo curioso. El tiempo se dilata. 5 minutos pueden sentirse como media hora y a veces, como si el reloj hubiera olvidado que debía avanzar. Ahí, justo ahí, entras en resonancia con el campo. Y aunque parezca místico, es pura física. La coherencia reduce la entropía del sistema, y cuando hay menos caos, el tiempo subjetivo se expande. Dicho en versión poética, el alma no mide el tiempo, mide la vibración. Bentov afirmaba que en ese estado, la conciencia se vuelve holográfica. No estás dentro del cuerpo, sino que percibes el cuerpo desde el campo. Es el punto donde la respiración, el pensamiento y el pulso dejan de ser 3 cosas separadas y se vuelven una sola melodía. 5 minutos de eso bastan para limpiar las interferencias, para restaurar la sensibilidad energética, para recordar que eres más que un cuerpo en movimiento. Eres una vibración en diálogo con el cosmos. Y aquí la mejor parte. No necesitas creer en nada. Solo necesitas probarlo. Porque el campo no entiende de religiones ni etiquetas, solo de frecuencia. Y si vibras en coherencia, te responde con la misma precisión que un espejo devuelve la luz. Así que cuando la vida se vuelva ruido, cuando todo parezca ir demasiado rápido, hazte un favor bentoviano. Detente 5 minutos. Cierra los ojos. Escucha el corazón. Siente cómo respira el universo contigo. Y recuerda, no estás meditando. Estás sintonizando. No estás haciendo nada. Estás reordenando la realidad. Porque como decía Bentov, y probablemente con una sonrisa cómplice, si no puedes cambiar el mundo, cambia la frecuencia desde la que lo observas. El resto se reacomoda solo. Tal vez el mayor secreto del universo no esté en los agujeros negros ni en las ecuaciones cuánticas, sino en ese pequeño espacio entre tus latidos. Ahí, donde el tiempo se detiene y el alma respira. Hemos buscado respuestas en los templos, en los libros, en los laboratorios, como si la verdad estuviera escondida en alguna esquina del cosmos. Pero Itzhak Bentov nos dejó una pista brutalmente simple. El universo no se entiende desde afuera, se recuerda desde adentro, porque cada vez que tu corazón late en coherencia, no solo mantienes vivo tu cuerpo, sino que mantienes vibrando el tejido del universo. Sí, puede sonar exagerado, puede sonar poético, puede sonar demasiado místico para ser ciencia. Pero lo cierto es que, aunque te resistas a creerlo, tus pensamientos están moldeando un campo que te responde segundo a segundo. En un mundo tan ruidoso, tan acelerado, tan obsesionado con la distracción, detenerte 5 minutos al día no es una moda espiritual, es un acto de rebeldía. Porque mientras otros corren para ganar tiempo, tú eliges detenerte para crear realidad. Mientras otros creen que la conciencia está encerrada en un cráneo, tú comprendes que eres el campo que la sostiene. Mientras otros rezan para que el universo los escuche, tú te conviertes en la vibración con la que el universo canta.
Y ahí es donde se divide todo. Entre los que creen que la vida les pasa y los que entienden que ellos son la vida pasando. Bentov no fue un profeta ni un gurú. Fue un ingeniero que se atrevió a escuchar el silencio entre los latidos y descubrió que ese silencio no está vacío. Es la frecuencia donde el todo y el yo se reconocen como lo mismo. Así que la próxima vez que sientas que el mundo te abruma, que el ruido externo ahoga tu voz interior, recuerda esto: no necesitas controlar el universo, solo necesitas recordar que ya estás vibrando con él. El campo no te exige fe, solo coherencia. Y cuando la tienes, el universo no se resiste, se reordena, porque al final no estás buscando conexión. Tú eres la conexión, y quizá, solo quizá, el mayor acto de revolución espiritual de nuestra era no sea gritar más fuerte, sino aprender a escuchar el ritmo sagrado que nunca dejó de sonar, tu propio corazón. Todo está conectado, siempre lo estuvo. Solo faltaba que lo sintieras. Itzhak Bentov, si lo que acabas de escuchar te movió algo dentro, no apagues esa vibración. El siguiente video no es una continuación, es el salto. El momento donde dejas de entender con la mente y empiezas a recordar con el alma. Pero te advierto algo: si no lo ves, el ruido del mundo volverá a tragarte. Así que no sigas buscando fuera. El siguiente paso ya está esperándote. Haz clic ahora, antes de que tu mente vuelva a decirte después.